secretaria a directora ejecutiva, candidata para el Senado, Carly Fiorina es una de las líderes más reconocidas en Estados Unidos. Comenzó su carrera como secretaria y 20 años después fue la primera mujer en dirigir una compañía Fortune 50. Bajo su liderazgo, la compañía duplicó sus ingresos, generando 11 patentes por día y liderando el mercado con todos sus productos. La sagacidad de Carly se origina en su punto de vista distintivo, reflexivo y práctico. Ha aprovechado su capacidad y experiencia de forma innovadora en las organizaciones sin fines de lucro. Es una autora exitosa, comentarista política y experta estratega en negocios. Recibamos a Carly Fiorina al escenario de la cumbre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Es maravilloso estar de nuevo aquí en Willow y en la cumbre de liderazgo. Cada vez que escucho una presentación así, seguro es cortés, pero se escucha que fue muy fácil. Y la vida no es sencilla, la vida no es sencilla para nadie. Así que antes de comenzar mi conferencia, que es como se imaginan, sobre liderazgo, yo quisiera hablarles un poco más sobre mi experiencia. Descuiden, seré breve. Todos aprendemos las lecciones de la vida viviendo, y les contaré un poco sobre la mía. Cuando tenía 8 años, tranquilos, no hablaré de cada año. A los 8, mi madre era mi maestra de la escuela dominical y era incómodo. Pero recuerdo que ella me dio, y a los demás chicos de mi clase, una placa. La placa decía: lo que tú eres es un regalo de Dios. Lo que haces de ti mismo es tu regalo para Dios. Y mis padres siempre me hablaban sobre mis dones, cuáles eran, y para ser muy honesta, no sentía que fuera una niña dotada. Todos parecían más inteligentes. Yo era obediente. La niña buena, la hija de en medio. Después fui a la universidad, terminé la licenciatura en Historia Medieval y Filosofía. Muy inteligente, sin tener a dónde ir. Fui a la Facultad de Leyes, me disculpo con los abogados, odié la facultad, la dejé al semestre y regresé a trabajar haciendo lo que había hecho para solventar mis estudios. Decidí ser secretaria de tiempo completo para una empresa de 9 personas. Y un día, después de 6 meses, 2 hombres de esa empresa de 9 personas se acercaron y dijeron: te hemos observado y creemos que podrías hacer más que archivar. ¿Quieres conocer lo que hacemos? ¿Conocer sobre los negocios? Y esa fue mi presentación a los negocios. Y ese gesto, ese acto de estos 2 hombres cambiaron mi vida. Vieron posibilidades en mí. Y así yo vi otras posibilidades para mí misma. Seguí adelante y con el tiempo me volví directora ejecutiva de Hewlett Packard, que tuve el privilegio de liderar por 6 años. He participado en la política, dirijo 2 organizaciones sin fines de lucro, una cuya base se encuentra en Chicago, Opportunity International, de las organizaciones microfinancieras más grandes y cristianas. Hemos prestado $6,000 millones, donde prestamos desde $150, y he visto personas que con la clase de apoyo, entrenamiento y un poco de ayuda y dinero, transformaron por completo su vida, la vida de sus familias y sus comunidades, desde circunstancias de desesperación y necesidad. Dirijo otra organización, GUS 360. Somos el donador de producto más grande en el mundo. Usamos el excedente de inventario de las compañías, que es bastante, y en vez de que termine en la basura, se distribuye a 37,000 obras de beneficencia en este país. He visto la mirada en los ojos de un niño cuando él o ella tiene una mochila nueva, llena de cosas nuevas y a la moda, porque no son cosas para ellos. Luché con el cáncer. Hace unos años perdimos a nuestra hija menor. Como todos ustedes, sí he tenido triunfos en la vida, pero también tragedias y tiempos difíciles. A través de cada uno de estos momentos buenos y malos, siempre supe que no estaba sola.
A través de todas esas experiencias, hablo de todas esas clases de experiencias, la política, organizaciones, negocios, dificultades personales y familiares, he aprendido un par de cosas básicas. Una es que el liderazgo es el mismo sin importar si el contexto es otro, sea una iglesia, en un negocio o en una caridad. Les diré que una de las lecciones más importantes, desde aquel día de la placa que mi madre me dio, lo que eres es el regalo de Dios, lo que haces de ti es tu regalo para Él. Y la verdad es que todo mundo tiene potencial. La verdad es que todos tienen más potencial del que la mayoría se da cuenta. La verdad es que cada organización tiene más potencial del que se ha explotado, o utiliza, o ha cumplido. De hecho, si lo consideran, el potencial humano es el único recurso ilimitado que tenemos en este mundo. Verdaderamente es ilimitado. Y es algo asombroso lo que pasa cuando el potencial humano es desatado, explotado, enfocado sobre metas dignas y un propósito común. ¿Por qué las personas no se dan cuenta de su potencial? ¿Por qué muchos de nosotros no usamos todo nuestro potencial? ¿Por qué? A veces ocurre que tenemos miedo. Miedo de una oportunidad o miedo de arriesgarnos. A veces es porque nunca se tiene la oportunidad, ya sea por subyugación o hasta privación. A veces se tiene la oportunidad, pero tal vez no las herramientas o el entrenamiento. No tienen la educación, no tienen la oportunidad. A veces es porque la verdad la gente pierde la fe. Pierde la fe en sí mismos, pierde la fe en otros, pierde la fe en Dios. Hay cosas que aplastan el potencial. Bill Hybels nos ha hablado sobre los administradores que aplastan el espíritu y por lo tanto el potencial, pero ¿qué otra cosa aplasta el potencial? Comencemos con la burocracia. La burocracia en cualquier entorno. La política, negocios, caridades, la burocracia aplasta el potencial. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en la burocracia, que es después de todo una organización basada en reglas, impulsada por procesos jerárquicos, las personas en esa burocracia entienden el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de la burocracia? Sigue las reglas. Mantén el proceso. Por favor, no uses tu juicio ni te arriesgues. Si hay una decisión, déjala al jefe. Aplasta el potencial de las personas estar en la burocracia y las burocracias siempre se vuelven en contra de sí mismas. Hay batallas territoriales. Comienzan a preocuparse, discutir y a planear todas las cosas que suceden dentro de ellas. Pero peor que eso, las burocracias olvidan a quienes están sirviendo. Una burocracia en un negocio olvidará a sus clientes. Una burocracia del gobierno olvidará a sus veteranos. Las burocracias aplastan el potencial de las personas dentro y a quienes debían servir. Es importante pensar que si el potencial humano es el único recurso ilimitado que tenemos, el único recurso ilimitado que puede realmente resolver problemas y aprovechar oportunidades, si ese recurso es el potencial humano y si conocemos lo que lo aplasta, el miedo, la subyugación, las burocracias, ¿qué lo desata? ¿Qué lo desata? Porque todo lo que yo conozco en mi vida, cada experiencia que haya tenido, me dice algo, me ha podido demostrar que cuando se tiene el potencial humano sin explotar y se logra enfocar en una meta común y lo motivas para alcanzar un digno propósito, todo absolutamente es posible. Y existen tantos ejemplos que aprendemos cada año aquí en la cumbre de que justo eso pasa, que logra desatar el potencial. El liderazgo. El liderazgo. De hecho, la máxima vocación del liderazgo es el desatar el potencial de otros.
Déjenme explicar esto porque podrá no ser la definición de liderazgo que esperaban. Las personas siempre se confunden con el liderazgo, en mi opinión. Llamamos a muchas personas líderes y estos no son líderes para nada. Hablemos por un momento sobre lo que en realidad es y lo que no es un líder. Vamos a comenzar por lo que no es. Ahora, el liderazgo no es administración. La administración es muy importante. Pero, ¿qué es administración? Administración en cualquier entorno. La administración es la producción de resultados aceptables dentro de las limitaciones y condiciones. Es la producción de resultados aceptables dentro de las limitaciones y condiciones. Es importante tener buenos administradores. Un buen administrador puede ser líder. Y un líder, un administrador, pero la administración y el liderazgo no son lo mismo. En un negocio, describiría las diferencias así. Un buen administrador da buenos resultados dentro de las limitaciones y condiciones. En un ambiente competitivo, tiene buenos resultados dentro de ese ambiente. Un líder dice, voy a cambiar estas condiciones. Voy a cambiar la posición de mi organización. El liderazgo, en realidad, se trata de cambiar el orden de las cosas. ¿Qué otra cosa no es la administración? Cuando yo era secretaria, creía que el jefe en la oficina grande era un líder. Y cuando me fui abriendo camino en las grandes burocracias, en los corporativos, seguí pensando, wow, la mayoría eran hombres, el sujeto en la oficina grande debe ser un líder. Luego me di cuenta de que habían muchas personas en oficinas grandes que nunca habían sido líderes en su vida. Entonces vi a otras personas que no tenían oficina, ventajas, ni títulos, ni grandes presupuestos, ni grandes organizaciones, y eran líderes todos los días. Pienso en algunas mujeres que ayudamos en Opportunity International, mujeres desesperadas y con verdaderas necesidades que se convirtieron en empresarias, que imaginan un futuro diferente. Quienes se dicen, yo estoy aquí, yo quiero ir allá, por citar a Bill Hybels, y quienes toman los recursos y lideran. Porque ellas cambian el orden de las cosas, para ellas mismas, al volverse empresarias, para sus familias, al poder escoger invertir esos recursos en la educación de sus hijos, para sus comunidades. Eso es liderazgo. Los líderes cambian el orden de las cosas y de hecho no importa si tienen un título o no. Ahora, si dudan de esto, pensemos en algunos ejemplos. El liderazgo no es posición, título o poder. El liderazgo no es igual a administración. El liderazgo cambia el orden de las cosas. Y en particular, la máxima vocación del liderazgo es desatar el potencial de otros. Ahora, imaginen ejemplos de personas que sabemos fueron líderes. Martin Luther King. Él cambió el mundo, cambió la cara de esta nación, pero comenzó como un donadie. Solo un pastor. Alguien que se permitía soñar con allá, que era tan diferente a donde se encontraba. Y él no comenzó negociando con estas personas en el poder. No, él comenzó esto desatando el potencial en muchos otros donadies. El potencial para ver, para entender que una injusticia debía ser resuelta y un mal arreglado. Nelson Mandela, de quien Bill Hybels se refirió antes. Él no era un líder porque se convirtió en presidente. Llegó a presidente porque él era un líder. Y lideró peor que cualquier donadie. Lideró como criminal, en una celda, y para cuando finalmente logró salir de la cárcel, todos estaban conscientes
de que él era un líder. No porque tuviera un título, no por tener una posición, sino porque él estaba decidido a cambiar el orden de las cosas y una vez más, él desató el potencial en los otros, porque los líderes nunca logran nada que valga la pena actuando solos. Él desató el potencial en otros para cambiar la cara de la nación. Jesús. Existe un signo más obvio, un símbolo de desamparo, señores, que el de un bebé en un pesebre. Jesús también era un don nadie y logró reclutar a otros don nadies. Jesús estuvo entre los pobres y no fue porque sintiera lástima por ellos. Estuvo entre los pobres porque conocía el potencial que tenían. La gente no es pobre por falta de potencial. La gente es pobre porque no tienen una oportunidad, por cualquier razón, para utilizar su potencial. Y si todos estos ejemplos que acabo de dar pueden ser muy grandes o demasiado lejanos, deténganse y consideren solo por un momento cómo llegaron aquí. ¿Por qué se encuentran aquí? Entre otras razones, se encuentran aquí porque un joven, hace muchas décadas, vendió tomates, comenzó un ministerio y él decidió desatar el potencial en otros para el liderazgo. El liderazgo no se trata de una posición, título, poder o presupuestos. Hay muchas personas que tienen esto, se hacen llamar líderes y nunca han liderado. El liderazgo es cambiar el orden de las cosas y su máxima vocación es desatar el potencial en otros. Ahora, ¿qué hacen los líderes? Si eso es el liderazgo, ¿qué es lo que hacen los líderes? Les diré otra cosa que hace que la gente se confunda, en mi opinión. Las personas creen que un gran discurso es liderazgo. Y por supuesto, un buen discurso es importante en el liderazgo. Un sermón motivador, por supuesto que a veces se requiere para que definan las personas dónde está allá. Establecer una visión, como dice Bill, o para, en mis palabras, explicar a las personas por qué nuestro estado actual no es sostenible y debemos dirigirnos a un futuro estado que es mejor. A veces las palabras, comunicación, discursos, las exhortaciones son muy importantes, pero no son suficientes. Y yo creo que las acciones más importantes del liderazgo no son palabras. Ahora, ¿qué hacen los líderes? Bueno, este atril está aquí porque voy a dibujar una imagen sencilla, pero es como yo imagino la acción de liderazgo y lo que se requiere para liderar. Voy a dibujar un cuadro y lo llamaré liderazgo. Lo siento, es muy grueso y es difícil escribir. En el marco del liderazgo. Y los lados de este cuadro, en mi experiencia, definen las dimensiones del liderazgo. Lo que los líderes deben hacer. Comencemos arriba. Hay varias palabras para esto. Estrategia, metas, visión. ¿A dónde queremos dirigirnos? ¿A dónde nos dirigimos y por qué estamos en camino allá? El dónde es importante. El por qué es importante. El cómo es importante. Y estas son las cosas que el líder debe definir. Aunque sea un liderazgo a una escala humilde, porque yo voy a edificar una mejor vida para mí y para mi familia. O la visión es a una escala aún mayor porque yo he decidido cambiar la cara de mi nación. Y mientras más específicas y claras sean las metas, la visión y la estrategia es mejor. De hecho, a mí me gusta reunir equipos para un ejercicio donde hay que definir
el estado actual, dónde nos encontramos ahora, específicamente, y a dónde queremos dirigirnos, de forma muy específica. Porque como voy a hablar en unos minutos, el poder medir, si es que llegarás allá, es increíblemente importante para lograr las metas que un líder se propone. Ahora, ¿a dónde vamos y por qué vamos allá? ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Por qué es mejor que donde estamos ahora? La segunda parte del marco. Organización, equipo, estructura, proceso. Todas son palabras de cómo vamos a trabajar juntos para lograr terminar este trabajo. ¿Quién está en el equipo? ¿Quién es nuestro líder? ¿Cómo nos vamos a estructurar? ¿Qué clase de procesos son importantes? Y el asunto es que vemos en muchas organizaciones que esto no concuerda con esto. Hay estructuras y procesos operando que no concuerdan con la meta. O con frecuencia verán organizaciones donde se ve movimiento al organizarse, pero no están motivados por metas. Les voy a contar dos historias. Cuando llegué a HP, era una organización grande y complicada, y nuestros clientes nos decían que querían comprar sistemas de HP, colecciones de productos que funcionaran juntos. Era una buena estrategia y meta. El problema era que estábamos organizados en 87 unidades de negocios. Así que no trabajábamos bien juntos. No podíamos crear un sistema. Ahora, si decíamos que queríamos ser una compañía de sistemas, no podíamos seguir siendo 87 unidades. Es muy obvio, ¿no? Y ahora la inversa. Las organizaciones que giran alrededor de las estructuras y los procesos, pero no tienen ninguna visión del futuro. Los veo asintiendo, han estado en lugares así. Hay un chiste que no olvido. De hecho, mi padre me lo contó. Aplica en cualquier entorno, pero en este caso era un presidente universitario. Y llegó el momento de retirarse. Le da la bienvenida a su sucesor en su oficina y dice, para ayudarte durante tu periodo aquí, te he dejado 3 sobres. Cuando te topes con algún problema, abre cada uno de estos sobres que te dejo. Sí, todo está bien. El sucesor tiene su primer obstáculo y entonces abre el primer sobre. El sobre decía, culpa a tu predecesor. Lo hace y funciona. Todos decían, sí, fue el otro, fue su culpa. Las cosas siguen adelante. Llega otro obstáculo. Abre el segundo sobre. El segundo sobre dice, reorganízate. ¿Cuántas organizaciones conocen que se reorganizan? Esto es una ilusión de progreso. Hay que reorganizarnos. Y por un tiempo las personas creen que logran algo. Pero la reorganización no tiene que ver con la estrategia, no está guiada por ningún objetivo o visión. ¿Han oído decir, reorganiza las sillas en el Titanic? Funciona por un tiempo, hacemos algo, nos reorganizamos. El sucesor tiene otro obstáculo y abre el último sobre. El sobre dice, prepara tus 3 sobres. El punto aquí es que es muy importante para los líderes el decidir cómo estructurar su equipo, quién está en mi equipo, cómo desarrollaré mi equipo. ¿Cómo voy a organizar a mi equipo para el trabajo? ¿Qué clase de procesos van a ayudarnos? Si somos una burocracia que está aplastando el potencial de los empleados y no podemos servir a quienes tenemos que servir, debemos descentralizar la toma de decisiones de forma radical. Washington, ¿escucharon? Pero, la estructura siempre debe seguir a la estrategia. Deben saber por qué hacen lo que están haciendo. Ahora, tercero. Métrica. Resultados. ¿Cómo podríamos medir nuestro progreso? ¿Y cómo vamos a recompensar el éxito? ¿Qué cuenta como progreso?
Yo pienso que en cualquier organización, lo que se mide es lo que se realiza. No importa el propósito de la organización, lo que se mide es lo que se hace, porque las personas ven lo que se está midiendo y se dicen a sí mismos, eso es lo importante. Ya lo están midiendo, así que debe ser importante. Ahora, ¿cómo es que las medidas son decididas? Eso es algo muy importante. ¿Cómo es que ese éxito se define? Tiene mucho que ver con la posibilidad de que se logre este éxito. ¿Estamos midiendo la satisfacción de los clientes? ¿Estamos midiendo vidas transformadas? ¿Estamos midiendo personas saliendo de la pobreza? ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué estamos recompensando? Y al final, probablemente, lo más difícil, pero lo más importante, cultura, comportamiento. Bill habló de la importancia de la cultura y de que un líder establezca la cultura. La cultura es una palabra elegante con la que las personas se confunden un poco. Yo creo que la cultura es cómo es la experiencia de trabajar aquí. Por lo tanto, se reduce a comportamiento, porque esto es lo que yo sé sobre las personas. Las personas escuchan la charla por un tiempo, y después dejan de escuchar la charla y comienzan a recorrer el sendero. A observar el sendero, a observar para ver cuál es el sendero. En otras palabras, han oído el viejo refrán, pero es tan cierto en el liderazgo. Los hechos hablan más que las palabras. Las preguntas difíciles para cualquier organización ocurren cuando una organización dice que sostiene ciertos valores en alta estima, pero ya no actúa de esa forma. ¿Cuántas organizaciones conocen que tienen, por ejemplo, dentro de su código de conducta, altas normas de integridad, ética? Las personas desean que sea cierto. Pero si un día alguien en la organización se acerca demasiado a la línea para producir resultados que una organización valora, digamos, ganancias trimestrales, por decir algo, se logran dichos resultados y nadie dice nada sobre la acción cerca de la línea. ¿Qué pasa? Al trimestre, no importa si estamos hablando de la iglesia o una beneficencia o un negocio, para el siguiente trimestre se acerca más a la línea. Y un día alguna persona seguro va a cruzar esta línea. Y si nada le pasa, ese mensaje llega a la gente. El mensaje es, no importa lo que nuestra política de conducta diga. No importa, solo son habladurías. Lo que importa es que haya mejor producción. La decisión más dura que tomé como directora ejecutiva fue despedir a un subordinado. Una persona con un gran potencial. Alguien que yo deseaba que llegara a ser mi sucesor. Pero su comportamiento era algo que nosotros no íbamos a tolerar en un empleado de bajo nivel. Así que si queríamos que alguien pudiera creer lo que dijimos sobre la cultura que queríamos edificar, teníamos que hacer lo correcto y él tuvo que dejarnos. En esta dimensión de liderazgo en particular, el líder tiene que dar el ejemplo. Él tiene que establecer el comportamiento. Porque al final, los hechos siempre hablan más que las palabras y pueden tener todas las políticas de conducta y los valores escritos sobre la pared, pero al final las personas se reúnen y dicen, ¿cómo es trabajar en este lugar? ¿Cómo se comporta la gente y cómo me siento yo? Este es el marco de liderazgo, es bastante básico. Pero me parece que cualquier líder que quiere llegar de aquí a allá, que quiere salir de su estado actual, como lo han definido, espero que específicamente hacia el estado futuro, tiene que fijar este marco. Y después, muy importante, yo creo que tú estableces el marco y liberas a las personas.
Liberas a las personas para operar dentro de este marco de trabajo, dentro de estos parámetros, para que ellos lleguen a su potencial. No dictas cada movimiento. Tú no les dices cada cosa que ellos tienen que descifrar. Fija el marco y luego libéralos, porque una organización no puede alcanzar su potencial a menos que su gente pueda alcanzar el suyo. Todos necesitamos entender los parámetros en los cuales operamos, pero una vez que los entendemos, el progreso, la innovación y la creatividad llegan cuando las personas pueden descifrarlo. Una última palabra sobre esto. Yo lo llamo la regla 20-20. Cuando la gente se embarca en el liderazgo, en esta trayectoria, no deben olvidar la regla 20-20. Y esta es la regla 20. 20% de las personas en muchas organizaciones, en mi experiencia, no importa qué clase de organización sea, el 20% de las personas son guerreros del cambio. No los llamo agentes del cambio, porque el cambio es una lucha a veces. Son guerreros del cambio porque entienden de inmediato. Sí, quiero ir de aquí a allá. Aprovechen a esos guerreros, identifiquen a esos guerreros, recluten a esos guerreros. Y están dentro de toda la organización. La edad no tiene que ver, la posición no tiene nada que ver. Son personas que florecen gracias al impulso y el cambio. 20%. Hay otro 20%. Son los que llamo no voy a ir. No voy a ir. Por cualquier razón. No voy a ir, ya terminé de aprender, estoy exhausto, yo no creo en la visión, yo no quiero estar aquí. Simplemente no irán. Además, también necesitan ser identificados y algo se debe hacer para resolver la situación, pero mientras tanto, se vuelven la fuente de la resistencia. Eso nos deja el 60% de las personas. ¿Y quiénes son el 60%? Los escépticos, que esperan. Quieren ver si funcionará. ¿Esto no funcionará? Adivinen qué, el cambio nunca pasa, el cambio exitoso nunca pasa a menos que el 60% se mueva. Los escépticos tienen que comprometerse. Y cuando lo hacen, cuando el 80% se compromete, entonces el impulso se hace posible. Cada uno tiene más potencial del que cree. Y en particular, yo sé que cada uno tiene la capacidad de liderar. Los líderes se hacen, no nacen. El liderazgo no es algo misterioso, solamente disponible para algunos. El liderazgo cambia el orden de las cosas y la máxima vocación del liderazgo es desatar el potencial de otros. El liderazgo hace una diferencia positiva, así que si piensas en esa definición de liderazgo, vemos que el liderazgo es un regalo profundamente humano, de hecho. Está disponible para todos nosotros. Todos nosotros tenemos el potencial de cambiar el orden de las cosas, de hacer una diferencia, de desatar el potencial de alguien más. Todos tenemos el potencial de liderar. Ahora, diré una última cosa sobre el liderazgo. Es algo que he pensado mucho desde hace un par de años. Creo que el verdadero liderazgo requiere fe. Y no lo estoy diciendo para descartar a la gente que tiene dudas. Yo he tenido dudas en mi vida. Ni tampoco lo digo por ser irrespetuosa con aquellos que ven a su alrededor y dicen, ¿cómo sería posible creer en Dios cuando veo el estado en el que está el mundo ahora? Pero honestamente pienso que el amor de Dios hace más fácil el liderazgo. Y yo digo esto porque la fe nos da el don de la humildad. El liderazgo, el verdadero, requiere un líder para entender que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Se trata de otros. Un verdadero líder aborda su tarea actual con corazón de siervo. Yo pienso que la fe nos otorga el don de la empatía para que todos sepamos que
yo podría estar en esa posición, tener las dificultades que esa persona tiene. La fe nos otorga el don del optimismo. El líder debe saber que las cosas pueden estar mejor, que una diferencia positiva se puede hacer, que podemos estar al nivel de la situación. Y yo pienso que este es el don más importante de todos, el tener fe en otros. Alguien me preguntó alguna vez, ¿no debes tener mucha confianza en ti para ser un líder? Y dije, sí, pero más importante que eso es que debes tener mucha fe en los otros. Debes saber que pueden estar al nivel de la situación, que ya están al nivel, estarán si se les da la oportunidad, utilizarán su potencial para hacer una diferencia positiva. La fe nos enseña que cada uno de nosotros somos iguales. Ninguno de nosotros es mejor que otro. Que cada uno somos dotados por Dios y este conocimiento impulsa a un líder. Finalmente, como la fe, yo creo que el liderazgo es una elección. El liderazgo puede aprenderlo cualquiera. Existen muchas razones por las que eligen no liderar. Tal vez tienen miedo, la resistencia es dura, la crítica es peor algunas veces, tal vez están exhaustos. No hay duda alguna de que los líderes siempre tienen muchas pruebas. Pero debo decirles, y ya saben esto, existe una mirada que las personas tienen en los ojos cuando su potencial ha sido desatado, una mirada que las personas tienen cuando ellos logran algo que estaba más allá de lo que creían posible. Esa mirada es la misma en todos lados del mundo. Es la misma para cada persona. Esa mirada es todo el pago que necesita un líder. Y voy a terminar diciéndoles esto. El liderazgo es elección. Elijan liderar. Elijan el cambiar el orden de las cosas. Elijan el cumplir con su potencial para el liderazgo y elijan el gozo de desatar el potencial en otros. Lo que tú eres, lo que todos somos, es el regalo de Dios para ti. Lo que hagas de ti mismo, lo que todos hagamos de nosotros, es un regalo para Él. Y conviértanse en líderes. Muchas gracias.